Bienvenidos amigos de Cool Channel TV a otra edición de su programa Piedra con Aletas, lo humano en términos sencillos. En esta oportunidad, Emeterio Gómez y Enrique Guillén se complacen en recibir a Gonzalo Imiop, escritor, abogado venezolano, defensor de los derechos humanos en nuestro país. Gonzalo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por invitarme, de verdad estoy honrado de estar aquí. Complacido. Gonzalo, vamos un poco a la parte primero artística y después a la parte política. El poeta en el mundo, fuera del mundo. ¿Qué piensas tú de eso y cómo combinas tú la parte de la escritura con el ejercicio o la esfera de la actividad política? Mira, es que yo creo que en estos tiempos y en estas circunstancias que estamos viviendo es indispensable recurrir a las herramientas de la creación, a las herramientas del arte, como mecanismos catárticos que de alguna manera te permitan reflejar no solamente de cara a los terceros, a los demás, sino de cara a ti mismo, los sentimientos, cómo los vives y cómo los padeces en contraste con la realidad que se vive y que también se padece. Yo empecé a escribir poemas y empecé a escribir narrativa precisamente como una forma de desahogar a través del escape hacia la ficción y a través del escape hacia la versificación. Todo eso que se sentía, todo ese cúmulo de emociones que se van acumulando cuando en el día a día contrastas tus luchas con los resultados que obtienes cuando te confrontas con el poder, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que ocurrió en mi caso particular. Yo tenía ya mucho tiempo con varias ideas rondándome la cabeza. El año pasado pues salió mi primera novela, que tenía ya 4 años escribiéndose. Y ese mismo año pasado pues también salió la segunda novela a finales de año. Danos los títulos para que los televidentes... La primera novela se llama Ausencias deja la noche. Estoy muy contento, muy satisfecho. La primera edición está virtualmente agotada. Todavía se encuentra uno que otro ejemplar por ahí en algunas de las librerías nacionales, pero ya todas me han pedido por favor que las reponga porque está virtualmente agotada. Y la segunda novela se llama Sentir la sed. Son novelas diametralmente distintas la una de la otra, aunque tienen algunos puntos de contacto. Pero son y han sido las maneras mías de tratar un poco de plasmar esa visión que se tiene sobre lo que se vive y lo que se padece, como te decía, en el día a día, pero a través de la ficcionalización. Yo creo que la gente, más allá del argumento y de la razón, hay que tratar de moverla a través de la emoción. ¿Okay? Yo creo que convence mucho más, sobre todo en momentos históricos como los que estamos viviendo, el argumento, pero el argumento sumado a el movimiento de la emoción tras el argumento. Yo creo que en eso, por ejemplo, el presidente Chávez ha sido muy exitoso, en el manejo de su discurso. Es una persona que más que mover el argumento o la razón, lo que mueve es la emoción, y por eso todavía tiene muchas personas que le siguen y que creen en él. Yo creo que esa es una de las fallas que nosotros hemos tenido en la forma de expresar nuestra visión, nuestra posición ante la vida, ante lo que nos pasa, ante lo que está aconteciendo en el país, y por eso de alguna manera he tratado de, a través de versos y de narrativa, dejar constancia de cómo es que desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la ficción, se traduce esa realidad que estamos viviendo en este momento. Yo me imagino que debe haber una conexión también muy clara entre ficción, poesía, novela y derechos humanos de alguna manera, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando tú lees especialmente Ausencias deja la noche, que es la primera novela, tú conectas allí inmediatamente. Una de las razones que yo estimo han contribuido un poco a que la novela se haya leído como se ha leído, es que tú encuentras allí perfectamente los puentes que puedes tender entre la realidad y la ficción, entre algunos personajes ficticios que se cuentan allí en clave de narrativa y algunos personajes que están en la vida real y que definitivamente tienen que ver con el acontecer nacional. Hay una relación directa entonces entre lo que uno vive como activista de derechos humanos, entre lo que uno ha visto en el desempeño como activista de derechos humanos y en las luchas contra los abusos del poder, y lo que se cuenta en esas narrativas, en esa ficción. Pero yo lo decía más bien un poco, no tanto en ese sentido, sino en el sentido de lo reciente, de los derechos humanos, de si pudieras explicarnos un poco esa conexión entre derechos humanos por un lado y el derecho en general, o el derecho civil, el derecho social. Por supuesto. Existe definitivamente en el mundo entero un conjunto de normas que han sido estimadas como las más básicas, las más esenciales para garantizar nuestra sana convivencia. Son un conjunto de normas universales,
de las cuales dependen además todas y cada una de las demás normas subalternas a esas normas universales, que son las que se conocen como el derecho local o el derecho particular de cada nación. El conjunto de normas universales a las que me estoy refiriendo son los derechos humanos. La mayoría de ellos contenidos en múltiples tratados y declaraciones de principios internacionales, pero de las que depende y de las que ha dependido particularmente desde el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha sido la evolución de las legislaciones internas a todo nivel, no solamente de la legislación penal, de la legislación que tiene que ver con la guerra, por ejemplo, con el manejo de las situaciones de guerra, sino también la legislación que tiene que ver con los derechos comerciales, patrimoniales de las personas. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada es tenido hoy por hoy como un derecho humano fundamental, también conjuntamente con el derecho a la vida, la integridad física, el derecho al resguardo del honor, por ejemplo, etcétera. Es decir, ha habido una interconexión definitiva entre lo que fue aquella primera declaración de principios fundamentales formalizada, la de 1948, sí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pese a que antes había habido otros esfuerzos similares de tratar de sistematizar este tipo de derechos, pero la más importante es quizás esa, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que yo creo que definitivamente marca un antes y un después, y que definitivamente, como les decía antes, ha condicionado un poco la evolución de lo que han sido las legislaciones civilizadas del mundo. ¿Okay? Esa vinculación existe, está clara. Por ejemplo, fíjate, el derecho a la vida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho inalienable, igual lo es en nuestra Constitución, tanto lo era en la Constitución de 1961 como lo fue reconocido también en la de 1999. El derecho a la tutela judicial efectiva y a tener debidas garantías judiciales está reconocido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, lo que llaman la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También está así recogido en nuestra Constitución. Podemos ver entonces que se puede entender muy fácilmente puentes entre lo que acontece a nivel de reconocimiento universal de los derechos humanos y lo que pasa en las legislaciones locales cuando estas son legislaciones que están comprometidas con la tutela real de los derechos humanos, que no cuando son legislaciones de países que están definitivamente en estos temas en el atraso. Ok, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con esta interesante entrevista con Gonzalo Ñogo.